¿Cómo estamos para el parcial? ¿Han practicado con los símiles que están por ahí en la plataforma de los chicos del centro de estudiantes? Que hay bastantes para ver. Cuéntenme un poquito cómo se sienten, cómo vienen. La técnica de la clase de hoy que vamos a trabajar es con preguntas múltiple choice que yo por ahí les he dado a mis alumnos, ¿sí? de crecimiento y desarrollo. Vamos a plantearla, cómo responder, que son preguntas también que van a aparecer seguramente en el parcial o del pool de preguntas que pueda haber, y cómo analizar la pregunta, cómo responderla y entender la teoría de esa pregunta, ¿sí? Vamos a trabajar sobre las 7 UP, algunas preguntas puntuales que yo voy a ir eligiendo del examen, por ejemplo, que tengo cargada la plataforma que les voy a mostrar del instituto. La idea es trabajar de la misma manera, por ejemplo, esta manera que vamos a utilizar nosotros es la misma que se enseña para los cursos cuando uno va a rendir residencia, que va a entrar a una especialidad. Bueno, los cursos se preparan de esa manera, con preguntas, respuestas, múltiple choice, y se la va analizando puntualmente. Entonces, la idea de esta clase, ustedes ya de primer año, puedan analizar el contenido del choice y saber qué es lo que van a marcar, ¿sí? Todos son ingresantes de este año, o alguno es recursante, que quedó libre y está de vuelta. ¿Me quieren contar a ver cómo es la situación? ¿Se escucha? Sí, se Chicos. escucha, dice. Bueno, a vos ya te conozco, Marti, sí, pero el resto, a ver, por ahí la gente que se suma nueva a participar Bien, ingresante. Alba me dice que es ingresante. Bien. No hay nadie que haya rendido alguna instancia y haya quedado libre y se haya anotado de vuelta a cursar crecimiento porque quedó libre. Porque eso se puede hacer. Bien, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Bien, ¿todos ven ahí, chicos? Sí. Perfecto, yo voy a compartir el campus virtual de nuestro instituto y vamos a ir al examen parcial de UP1 a 7 y voy a trabajar con una pizarra donde vamos a ir analizando la pregunta y el análisis de la respuesta. Bien, fíjense que el parcial de la facultad va a ser algo así. Ustedes tienen, si no me equivoco, 25 o 35 preguntas, le dijeron, ¿no? La modalidad, 25. 25 preguntas, perfecto. Bueno, vamos a ir trabajando, fíjense. Vamos a ir trabajando con algunas preguntas. Fíjense que acá yo tengo casi a mis alumnos les di 64 preguntas para que hagan, de la UP1 a la 7. Y la idea es que trabajemos y respondamos y analizamos lo que hizo el choice. ¿Bien? Bueno, vamos a ir con la primera pregunta que aparece acá en el examen, ¿sí? La pregunta número 1 dice, cuando hablamos de un recién nacido saludable, estamos haciendo referencia al estado de valoración de, la primera opción que me da es, ninguna es correcta en relación a vitalidad y maduración, o crecimiento y desarrollo. Es decir, ¿qué les parece cuando uno está analizando esta pregunta? Es decir, ¿qué es un recién nacido saludable? Nos pregunta. Eso es lo que tengo que definir. Cuando ustedes evalúan recién nacido saludable, tienen que evaluar dos parámetros. ¿Sí? ¿Y cuáles son los parámetros que ustedes van a evaluar para decir si ese bebé, ese recién nacido, tiene parámetros saludables? La Acá, vitalidad y la maduración. bien, a ver, vitalidad y maduración, dice. En realidad acá se tildó y se escribió dos veces vitalidad. En realidad es vitalidad y maduración o crecimiento y desarrollo. ¿Todos están de acuerdo que sería esa la respuesta correcta? Sí.
Sí. Todos, somos muchos. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, No es sí. crecimiento y desarrollo. O A sea, ver. estamos hablando de su crecimiento y el desarrollo del bebé. Pero no sé si eso será a lo largo del tiempo o apenas nace. No, porque, claro, a ver, Martina estaba hablando, ¿no? Sí, sí, sí. No. A Sí, me ver, confundo con eso. no, porque bien, lo que vos estás diciendo está bien. Hay muchos que dijeron que sí en el chat. Cuando hablamos de un recién nacido saludable, yo te estoy preguntando. ¿Sí? Ujú. Estoy hablando de una etapa específica. Yo no estoy hablando del tiempo. Estoy hablando cómo te das cuenta vos de que ese recién nacido es saludable. Crecimiento y desarrollo, vos lo Claro, hay que, evaluás a lo largo de un tiempo. No lo podés evaluar claro, por ya en eso. el recién nacido. Sí podés evaluar Claro, crecimiento y desarrollo en la etapa prenatal, con la ecografía. claro, serían eso, sí. Es otra cosa. El Claro, crecimiento y sí. desarrollo vos en la etapa prenatal la podés evaluar. ¿Sí? Pero en el recién nacido Ujú. yo te pregunto, ¿el recién nacido tiene vitalidad? Entonces, ustedes tienen que acordarse de la siguiente cuestión. Esta es la respuesta correcta. ¿Estamos bien? Sería, un recién nacido saludable, chicos, ¿está? Es aquel que justamente presenta un Apgar vigoroso y es aquel que presenta un capurro a término. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de vitalidad y de maduración, son los dos parámetros que yo tomo en cuenta para valorar el recién nacido. Es decir, el recién nacido saludable es aquel recién nacido con parámetros clínicos que fueron determinados por el test de Apgar que me dan un resultado de vigoroso, es decir, que tiene vitalidad, porque el Apgar evalúa vitalidad. Y por otro lado, además, ha nacido a término, es decir, entre la semana 37 y la semana 42, eso determina justamente la maduración. Bien. Y por otro lado, podemos decir también que un recién nacido es aquel que resulta de un embarazo saludable. Porque para que ese recién nacido sea saludable, tiene que haber transitado la mujer gestante toda una etapa saludable. Entonces, la definición teórica que nosotros vamos a utilizar es justamente que un recién nacido saludable, es aquel que nace a término para su edad gestacional, presenta vitalidad o aspecto vigoroso y, ¿sí?, la mujer gestante, su embarazo lo transitó de manera saludable. Esto, por ejemplo, es lo que ustedes tendrían que responder si fuera un examen oral. Pero acá lo que nosotros estamos analizando es, bueno, ¿cuáles son los dos parámetros clínicos? ¿Cuáles son los dos parámetros clínicos que justamente nos permiten entender que ese recién nacido tiene características saludables, que no nació enfermo, de que no, justamente no tiene ninguna comorbilidad, que no nació con una característica que me lo lleve a la unidad de cuidados intensivos, ¿está? Entonces, eso es un recién nacido saludable. Entonces, los dos parámetros que ustedes evalúan son vitalidad y maduración. Para evaluar vitalidad, uso el test de Apgar. ¿Y el test de Apgar, cuáles son los parámetros que utilizo? En el test de Apgar, ¿se acuerdan? Tono muscular, color de la piel, Bien, frecuencia cardíaca, va, de respiración, perfecto. Test de y Apgar. no sé si El me falta test, uno. muy bien. El test de Apgar, tengan en cuenta que me evalúa 5 características clínicas.
Y el test de Apgar, como les dije, evalúa vitalidad. ¿Bien? Entonces, el test de Apgar, por un lado, me permite la característica clínica evaluar la frecuencia cardíaca. Bien. Por otro lado, ¿qué evalúa? Frecuencia respiratoria. ¿Qué otro dato más van a evaluar con el Apgar? El tono El color de muscular. piel. El tono muscular, bien. Color de piel. ¿Y qué más? ¿Cuál sería el último parámetro? Irritabilidad refleja. La irritabilidad refleja, ¿saben qué es? El llanto. ¿Cómo responde ante un estímulo? ¿Sí? Eso es lo que ustedes están evaluando. Ustedes están evaluando justamente cómo responde ante un estímulo ese recién nacido. Y se pone irritable. Si ustedes ven que si el bebé está llorando, se mueve, es porque tiene un buen tono muscular y tiene irritabilidad refleja, porque está respondiendo a estímulos. Ahora, este concepto es muy importante. Tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? ¿Saben qué es el tono muscular? La resistencia de los músculos para contraerse. Es el grado de... Bien, está por ahí. Faltó armarla mejor, sino que es el grado de resistencia que ejercen los músculos. Resistencia que ejercen los músculos a la contracción. ¿Sí? A la contracción. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Si nuestros músculos, supónganse, yo estoy haciendo este movimiento, flexión-extensión, y estoy trabajando con mis músculos. Estoy estimulando una relajación y una contracción muscular. Si mis músculos no tuvieran un grado de resistencia a esta contracción, yo me contraigo y quedo rígido. Si yo no tuviera justamente ese grado de resistencia, yo no podría volver nunca a relajar el músculo y entonces quedaría justamente rígido permanentemente. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el tono muscular es un grado de resistencia que genera el propio músculo cuando se contrae para después de eso volver a la relajación. ¿Está? Y es una de las características más importantes neurológicas que tenemos, que cuando veamos la unidad problema número 9 y estudiemos las vías de la conducción nerviosa, las vías motoras, lo vamos a entender un poquito más. Y cuando lleguemos a la unidad de miembros, a la unidad número 12 y la unidad número 13, vamos a entender mucho más de la perspectiva músculo y el sistema esquelético. ¿Bien? Ahora, todas estas características, ¿sí? Fíjense cómo ya lo que estamos haciendo, si bien esto es un parcial, pero fíjense que ustedes van estudiando y ustedes ya van integrando los conceptos que pueden pertenecer a otra UP también. No necesariamente que sea de la UP número 6, que es la evaluación del recién nacido saludable. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido? ¿Saben? Mayor a 120. Bien. La frecuencia cardíaca normal es mayor a 120 latidos por minuto. Perfecto. La frecuencia respiratoria normal, ¿cuánto es? Más de 30 respiraciones por minuto. Ahora, el color de la piel. ¿Cómo podemos encontrar la piel de un bebé cuando nace? Las extremidades azules, todo el cuerpo azul o el cuerpo rosado. Perfecto, cuerpo rosado. Entonces, rosado sería lo normal, ¿no? Rosado sería normal. Ahora, muy bien Martina dice, puede ser rosado, puede ser con extremidades azules. Manos, los labios, los piecitos.
¿Y eso cómo se llama? Tiene un nombre especial. Eso se Cianosis. llama acrocianosis. La acrocianosis es el color azulado en las extremidades. Yo tengo un bebé que nació y que tiene sus manitos, sus labios, sus piecitos, están justamente azulados, moraditos. ¿Está? Entonces, eso se llama acrocianosis. ¿Sí? Vamos a poner que es el color azulado en las extremidades. Bien. En las extremidades. Y ahora, recién una compañera dijo cianosis. ¿Qué sería cianosis? Cuando esteró. Bien, perfecto. Cuando está todo azul el bebé. O una persona. A ver, acá justamente estamos analizando el test de Apgar, el recién nacido. Pero tengan en cuenta ustedes que el término cianosis o acrocianosis o rosado es un término que yo voy a colocar en la historia clínica de cualquier paciente, ya sea un recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto joven o un adulto mayor. Bien, entonces este término no va a variar dependiendo de la edad, sino que es un término clínico, que es una observación que yo hago de el individuo, ese paciente que yo estoy atendiendo. ¿Sí? En este caso estamos recibiendo a un bebé que sale del canal de parto. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces la cianosis es el color azulado completo del bebé. Color azulado completo. ¿Está? Bien, entonces lo normal sería rosado. Perfecto. Ahora yo les pregunto a ustedes. El test de Apgar, porque esto también puede ser otra pregunta que aparezca en el parcial. ¿A los cuántos minutos se tiene que hacer? Cuando nace y a los 5 minutos. Bien, entonces sería al primer minuto y a los 5 minutos. Perfecto. Entonces, el test de Apgar se hace al primer minuto de vida, inmediatamente, apenas nacido, eso es algo secuenciado, rapidísimo que se hace, y después a los 5 minutos. Bien. ¿Al minuto qué evalúa? A ver. Una compañera El tono habló. de la piel y el llanto. Sí, esos son los datos que, es decir, vos al minuto y a los 5 evalúas todo. Las 5 características. Es decir, no varía lo que vos aplicás al minuto y a los 5. Vos todos estos parámetros, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el tono muscular, el color de la piel y la irritabilidad refleja, siempre la vas a evaluar al minuto y a los 5. Pero cuando vos evaluás el Apgar al minuto de vida del bebé, vos lo que estás haciendo es evaluar su vitalidad en función a la tolerancia al trabajo de parto. A la tolerancia del trabajo de parto. ¿Qué quiere decir? Parto o cesárea. Al primer minuto yo estoy evaluando si ese bebé es vigoroso en función de cómo aceptó el nacimiento, porque el proceso de nacer es un trauma. Es una situación traumática, porque estamos sacando un bebé que estaba quietito, que estaba plácidamente dentro del útero materno, en un clima adecuado, con una temperatura que era aproximadamente 28 grados centígrados. Y de golpe, ¿sí? Y de golpe ese bebé sale un mundo nuevo. Entonces, primero, sacando la cabecita por el canal de parto, en el proceso de coronación, que es una de las etapas del parto, entonces, y después naciendo. Entonces, ese primer minuto, lo que yo estoy evaluando es el cómo toleró el trabajo de parto, el nacimiento en sí, que es una situación traumática. Entonces, eso es lo que estoy evaluando el primer minuto. En cambio, a los 5 minutos, lo que voy a evaluar
nuevamente, es la adaptación al medio externo. Adaptación al medio externo o extrauterino. ¿Bien? Es decir, después que el bebé ya lo secamos, lo aspiramos, hicimos toda la recepción normal, cortamos el cordón umbilical, a los 5 minutos nuevamente le hacemos el Apgar. Y ese Apgar me permite conocer cómo se adaptó a ese nuevo mundo donde está el bebé. ¿Bien? Entonces, los datos que ustedes tienen que saber del test de Apgar son cuáles son los parámetros clínicos que van a evaluar, que el test de Apgar evalúa la vitalidad del recién nacido, cuáles son las características generales de ese test de Apgar, cuando hablamos de color de piel, las posibilidades en las que yo puedo encontrar el color de piel, y por qué yo evalúo el test de Apgar al minuto y a los 5 minutos. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Bien. Eso es lo que yo tengo que determinar con el test de Apgar. Entonces, ¿cuáles son los resultados del test de Apgar? Me puede dar mayor a 7, es vigoroso. Entre 4 y 6, ¿cómo será el bebé? Deprimido moderado. Deprimido moderado. Y si es menor de 4, está deprimido grave y es un bebé que va a pasar a la NEO, a la unidad de cuidados intensivos de NEO para reanimarlo con RCP, intubación, oxígeno, etcétera, todas las maniobras que tengamos que hacer para salvarle la vida al bebé. ¿Está? Entonces, el valor que ustedes tienen que tener para que ese niño sea vigoroso, perdón, ese bebé sea vigoroso, tanto al minuto como a los 5 minutos, tiene que ser justamente mayor a 7. Que eso lo voy a obtener de la valoración de estas características. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá, chicos, esto? Sí, Guille, una pregunta. Sí, dime. Supongamos que ponerle el bebé me da 6 en el test de Apgar al minuto. Sí, Pues yo lo dejo y a los 5 minutos me da 7, ¿está bien? sí, exacto. Pero ¿Es acuérdense algo que que puede sí. pasar? Bien, sí, suele pasar eso. Es normal que suele pasar. Pero ¿qué puede llegar a pasar? A ver, que a vos te dé 6, suponete, nació y te dio 6, ¿no? Lo que vas a hacer si te dio 6 es agarrar las compresas calientes o precalentadas y le van a hacer masajitos. Es decir, lo van a precalentar, pero son como masajes fuertes que voy a hacer sobre la espaldita, sobre el cuerpo, sobre las manos. ¿Sí? Entonces, como que lo voy a estimular al bebé. Entonces, al estimularlo, lo vuelvo a evaluar los 5 minutos. Si el bebé no me cae su frecuencia cardíaca, no se cae su frecuencia respiratoria, automáticamente a ese bebé, seguramente a los 5 minutos, cuando vos lo vuelvas a evaluar, te va a dar un Apgar mayor a 7. Y automáticamente eso ya está correcto. Seguís con la valoración antropométrica. Pasás a las etapas antropométricas o lo que sería el examen físico del bebé. ¿Sí? Está muy bien la pregunta, sí. Vos al minuto, inclusive puedes encontrar un bebé, un recién nacido, al minuto lo puedes encontrar en un Apgar de 3. Y automáticamente tenés que empezar a usar ventilación con ambú, ¿sí? No sé quién me lo preguntó, si es algún alumno mío, algún compañero nuevo que está participando. Malena, Guille. Ah, vale, bien. ¿Te acordás cuando hicimos el práctico? El práctico Sí, claro, de pero yo no te RCP. había preguntado eso Claro. antes y me había quedado la duda. Bien, bien. En el práctico de reanimación, en el práctico de recepción de recién nacido que hicimos en el instituto, recuerden ustedes que al bebé yo les dije, imagínense que al primer minuto tuviera un Apgar de 5, no les puse 6, les dije 5, por ejemplo. ¿Qué van a hacer? Y ahí practicamos dándole calor, dándole estímulo, dándole masaje, etc. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo tengo que evaluar maduración, la maduración, ¿qué es la maduración? Primero y principal, tengo que responder, ¿qué es la maduración? El equilibrio entre crecimiento y desarrollo. Perfecto. Es el equilibrio
entre el crecimiento y el desarrollo. Muy bien. Ahora, la maduración, ¿sí?, en el recién nacido se evalúa a través del capurro. Y el capurro me va a determinar ¿qué cosa? La edad gestacional del recién nacido. ¿Sí? Ahora, cuando yo hablo de la edad gestacional, tengo dos maneras de evaluarla. La edad gestacional la puedo evaluar postnatal, que sería cuando nace el bebé. Postnatal la evalúo con capurro. Y la prenatal, es decir, durante el embarazo, ¿cómo evalúo la edad gestacional? Antes del nacimiento, ¿cómo evalúo la edad gestacional del producto de la concepción que está dentro del útero materno? Es decir, yo ya sé que postnatal con el test de capurro. Ahora, durante la gestación, ¿cómo puedo saber si está de 10 semanas, de 30 semanas? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Cuando yo hablo de edad gestacional estoy hablando de las semanas de gestación. ¿Cuál es el método por elección que se usa para evaluar la edad gestacional en un periodo prenatal? Desde la última fecha de la menstruación. Bien, esa puede ser, pero ese sería el primer control. Pero, ¿cuál es el más importante? ¿Qué les falta? Hay algo más. La ecografía. Muy bien, la ecografía. Perfecto. Por elección, en la etapa prenatal, la ecografía es el método de elección para saber de cuántas semanas de gestación está. ¿Está? Entonces, yo puedo saber la semana de gestación del producto de la concepción prenatal, es decir, cuando está dentro del útero, puedo saberlo con una ecografía. Además de la fecha de última menstruación, después está el gestograma. Pero en realidad, la postnatal que hago yo en la sala de recepción del recién nacido es con el capurro. Y el capurro, chicos, evalúa justamente 5 parámetros físicos y por otro lado evalúa 2 parámetros neurológicos. ¿Cuáles son esos parámetros que va a evaluar el capurro? Los 5 parámetros físicos. ¿Qué es lo que voy a mirar del bebé? ¿Qué es lo que voy a mirar del bebé? La forma de la oreja. Perfecto. Los Forma plantares. Forma del lóbulo de la oreja. Los pliegues plantares, perfecto. ¿Qué más van a mirar? La glándula mamaria. Perfecto. Si tiene glándula mamaria, presencia de glándula mamaria. ¿Qué más van a ver en el bebé? La textura de la piel. Textura de la piel, muy bien. Textura de la piel. ¿Y qué otra cosa más van a ver en el bebé? Que está relacionada con la glándula mamaria. La forma del pezón. La forma del pezón. Perfecto. ¿Y los parámetros neurológicos cuáles son? Son 2. La caída de la cabeza y el signo de la bufanda. Muy bien, el signo de la bufanda. El signo de la bufanda y justamente el ángulo de caída de la cabeza. ¿Saben cómo es el signo de la bufanda? Fíjense, yo hago esto. Mi brazo lo cruzo a mi hombro opuesto y por el tono muscular vuelve solo. En el bebé, porque actúa por reflejo, ¿ven? Yo le llevo el brazo del bebé hacia el hombro opuesto y justamente por acción refleja, vuelve de vuelta. Si no volviera, voy a evaluar cuánto tiempo tarda. ¿Sí? Eso quiere decir que no hay tono muscular.
o que está muy hipertónico, etc. Hay que ver. ¿Sí? Entonces, el signo de la bufanda es eso. Y ahora, la caída de la cabeza, yo agarro de los hombros al bebé con mucho cuidado y veo cómo se inclina la cabeza hacia atrás. Recuerden que al bebé, ¿cómo hay que sostenerlo los 2 primeros meses? De la cabeza. ¿Por qué? Porque no tiene sostén cefálico. El sostén cefálico recién se incorpora a los 2 meses. ¿Sí? Entonces, justamente, nosotros lo que estamos valorando es el ángulo de caída de la cabeza. Entonces, dependiendo del ángulo de caída de la cabeza, también evalúo tono muscular. Entonces, fíjense que los parámetros neurológicos, chicos, que nosotros estamos utilizando, si bien hay muchos más, si bien ustedes esto lo van a ver en clínica pediátrica, ¿sí? Cuando cursen pediatría en 4º año, ahí ustedes van a ver justamente que existen otros parámetros que se asocian a la evaluación neurológica del recién nacido, como es el test de Dubin o el Dubin-Jones, ¿sí? Que me va a determinar algunos parámetros neurológicos más. Pero justamente del test de Dubin, nosotros obtenemos estos parámetros, ¿sí? Sacamos esos 2 parámetros neurológicos y se los sumamos a los físicos para justamente hacer la valoración del capurro. ¿Bien? Ahora, ustedes no tienen que saber el puntaje total, el número, sino que ustedes tienen que saber lo siguiente. A cada característica, ya sea la característica física o la característica neurológica, va a haber un determinado número y les va a dar un valor. A ese valor yo lo llamo X, ¿sí? Vamos a suponer que todos estos parámetros que ustedes están evaluando les da un valor X. A ese valor X le tienen que sumar una constante universal que es el número 204. Y a ese número 204, que es la constante universal, lo divido por 7. Eso me va a dar lo siguiente. Eso me tiene que dar los siguientes datos. ¿Sí? Menos de 37 me puede dar de 37,1 a 42 semanas o mayor de 42 semanas. Si es menor de 37 semanas, ese recién nacido es prematuro o pretérmino. Si está entre la semana 37,1 a 42 semanas, es un recién nacido a término. Y si tiene más de 42 semanas, es un posttérmino. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ustedes van a sumar los puntajes de cada característica física y neurológica y les va a dar X. Yo no sé cuánto les dio, dependiendo del bebé. Siempre a ese puntaje total de su observación le van a sumar 204, ese número siempre. Y al resultado de esa suma la dividen por 7 y les va a dar estos datos. Si el resultado le da menos de 37 es pretérmino o prematuro. Si el resultado es 37,1 a 42 semanas, término. Si es más de 42 semanas, es posttérmino. Perdonen que están trabajando acá al lado y un ruido, no tengo que levantar la voz un poquito. ¿Se me escucha bien igual? Sí. Bien, Sí, perfecto. ¿Se entiende esto, chicos? Entonces ahí, fíjense todo lo que sacamos de la primera pregunta. Concepto de maduración, concepto de vitalidad, concepto de recién nacido, cómo se evalúa la edad gestacional en la etapa prenatal y en la etapa postnatal. Bien, sacamos el concepto de tono muscular. Fíjense cuántas cosas que sacamos de una sola pregunta. Ahora, si yo les digo a ustedes qué es el crecimiento y qué es el desarrollo. Pregunta básica, es la materia. ¿Qué sería crecimiento? ¿Cómo definen crecimiento? Esto es la hiperplasia y la hipertrofia. Bien, el crecimiento es el conjunto de procesos hiperplásicos, es decir, muy bien, de hiperplasia, y el conjunto de procesos dados por hiperplasia o hipertrofia. ¿Qué sería hiperplasia y qué sería hipertrofia? Hiperplasia, el aumento de número de células.
Perfecto. Y La hiperplasia el aumento del volumen. El volumen, perfecto. Entonces, la hiperplasia es el aumento del número de células y la hipertrofia es el aumento del volumen de la célula. Estamos de acuerdo. Ahora, el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿A qué llamamos desarrollo? ¿A qué llamamos desarrollo? Desarrollo es la adquisición de funciones. Si yo estoy generando hiperplasia, ¿sí? La hiperplasia, ¿por qué se puede dar? ¿Por qué puedo aumentar el número de células? Por división celular, mitosis o meiosis. En este caso, como estamos hablando de una célula somática, es mitosis, ¿no? Pero la división celular, recuerden que es justamente por mitosis. Perfecto. Ahora, si estoy aumentando la cantidad de células y su volumen, luego tienen que adquirir función. A la adquisición de funciones llamamos desarrollo. ¿Bien? Y esa adquisición de funciones, ustedes la estudiaron con la construcción del psiquismo en la unidad número 6. ¿Sí? La adquisición de funciones yo la puedo ver cuando evalúo el desarrollo psicomotor del niño. Los primeros 5 años, yo puedo evaluar esa construcción o la adquisición de funciones. Porque el niño primero, por ejemplo, puede evaluar su motricidad fina o gruesa. Ustedes tienen 2 tipos de motricidades. La motricidad fina, ¿qué es lo que van a mirar ustedes? Si tienen que evaluar la motricidad fina de un niño. El movimiento de las manos, de los brazos. Bien, la habilidad con las manos. Motricidad fina es habilidad con las manos. Movimiento de brazos, ojo Marto ahí, porque movimiento de brazos es tono muscular. Todo lo que tenga que ver con movimiento general, por ejemplo esto yo me tiro para atrás, eso es motricidad gruesa. Todo lo que tenga que ver con el movimiento en general. Pero cuando yo hablo de la manipulación de objetos, cuando hablo justamente de la adquisición de habilidades con mis manos, eso es motricidad fina. ¿Sí? ¿Está? Entonces, por ejemplo, el bebé, con respecto a la motricidad, primero hay que tenerlo de la cabecita. Después ya sostiene la cabeza solo. Después el bebé se sienta. Después el bebé gatea. Después el niño, ¿qué hace? Se sienta con los 2 bracitos, es decir, antes de gatear, perdón, se sienta. Se sienta primero con los 2 bracitos, se llama el trípode. Después suelta un bracito y empieza a agarrar con las manos los objetos. Después suelta sus 2 brazos y manipula objetos con las manos, adquiere motricidad fina. Después gatea, después se para, es decir, hace la bipedestación. Y por último, ¿qué hace? Después que se para, ¿qué empieza a hacer el bebé? El niño. Camina, la marcha. ¿Se entiende? Eso, por ejemplo, es neurodesarrollo. Y eso forma parte de lo que es la construcción del psiquismo, analizado desde los aspectos de qué 2 grandes psicólogos o psiquiatras profesionales, qué escuelas psicológicas vamos a analizar. Freud y Piaget. Freud y Piaget. Muy bien. Excelente. Bien. Bien. Volvemos a las preguntas. Fíjense todo lo que sacamos con la primera pregunta. ¿Bien? Ahora, el cráneo del recién nacido, vamos a la siguiente pregunta, dice, el cráneo del recién nacido presenta membranas que mantienen separados los huesos que se articulan en el cráneo y lo hacen por el siguiente mecanismo. A. Son un tipo de sincondrosis, género anfiartrosis momentánea, ninguna, es decir, o por fontanela brecmática posterior y lateral que presentan un cierre clínico y radiológico. ¿Qué les parece acá? El cráneo del recién nacido presenta membranas que mantienen separados los huesos que se articulan en el cráneo
Y lo hacen por el siguiente mecanismo. Por fontanelas. ¿Cómo? Por fontanelas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sería fontanelas? Sí. Bien. ¿Y qué más? A ver, ¿alguien nos dice, alguien en el chat o quiere opinar algo distinto? Estamos de acuerdo, las fontanelas son correctas, pero ¿podría ser alguna otra opción? La A también podría ser. A ver, bien, podría ser la A también. ¿Por qué dice que la sincondrosis es un tipo de anfiartrosis momentánea? Ambas son correctas, dice Alexis. Perfecto, Alexis. Muy bien, la respuesta correcta es ambas son correctas. ¿Por qué ambas son correctas? Porque primero ustedes dicen está perfecto. El recién nacido, el cráneo del bebé presenta membranas que van a mantenerse para los huesos. Esas membranas son fontanelas. La fontanela bregmática, la posterior y las laterales, que son el asterio y el tiéreo, que ambas tienen un cierre clínico y un cierre radiológico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero también esas fontanelas permiten que el cráneo del recién nacido tenga un poco de movilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué tiene que tener movilidad el cráneo del recién nacido? Si en realidad el cráneo del adulto no tiene movilidad y forma parte de qué tipo de articulación. Ya el cráneo... Tiene que tener movilidad para poder pasar por el canal de parto, porque si llega a tener un cráneo duro no se puede amoldar al canal. Perfecto, muy bien. Ahí está la palabra justa. ¿Quién habló? No veo acá, no me salta. Zoe. ¿Cómo? Zoe. Zoe, hola Zoe. Muy bien, exactamente. Usaste la palabra justa, para moldarse. ¿Sí? El cráneo tiene que tener la fontanela y tiene que tener un movimiento de esos huesos, porque los huesos empiezan como a superponer, para amoldarse al canal de parto. Si fuera un cráneo rígido, no se puede amoldar. Entonces, lo más probable es que haya que hacer alguna episiotomía, que sea justamente un corte en el periné de la mujer, o lo tengo que sacar por cesárea. Entonces, a ver, eso tampoco, son situaciones de ejemplo, pongo hipotético, ¿no? Pero el cráneo del bebé ya está preparado, el cráneo del recién nacido tiene justamente movilidad porque está en la fontanela y eso permite la superposición de los huesos para moldearse por el canal de parto. Por eso no es una sinostosis del todo. Ustedes acuérdense, ¿cuáles son los tipos de articulaciones de huesos que existen en nuestro cuerpo, en nuestro esqueleto? ¿Cuántos tipos de articulaciones hay según la movilidad? 3. ¿Cuáles son esas articulaciones según movilidad? Si no tiene movilidad se llama sinartrosis o sinostosis. Si tiene poca movilidad, anfiartrosis. Y si tiene mucha movilidad, diartrosis o sinovial. Entonces, vamos a ver que el cráneo del recién nacido tiene una leve movilidad justamente por el hecho de que necesito que esos huesos se superpongan para amoldarme el canal de parto. Entonces, la opción es ambas son correctas. ¿Sí? Por eso, fíjense que puede haber dos opciones. Ustedes no tienen que marcar dos opciones, sino tienen que marcar siempre una. Una es la válida. Si para mí yo creo que son dos las correctas, tiene que haber una opción que me diga ambas. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver que la correcta justamente es ambas son correctas. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí. Vamos a la siguiente. UP número 1. Los puentes de hidrógeno determinan la formación de la estructura de una proteína de tipo A, primaria, B, secundaria, C,
cuaternaria o D, terciaria. ¿Qué les parece? A ver. Primaria. Secundaria, perdón. Secundaria. Secundaria, muy bien. Estamos todos de acuerdo que es secundaria. Perfecto. Y la estructura secundaria, ¿cómo la puedo encontrar? Porque también les puede aparecer esa pregunta. La estructura secundaria, ¿cómo la puedo encontrar? En forma de hélice o lámina. Perfecto. Puedo encontrarla de dos maneras. La puedo encontrar en forma de hélice, alfa o lámina beta. La hélice alfa es muy parecida al ADN, ¿se acuerdan? Y se va a unir justamente por puentes de hidrógeno. Entonces, ¿por qué? En realidad, la estructura secundaria es la continuidad o la unión de los aminoácidos. ¿Qué estructura? ¿A partir de quién se forma la estructura secundaria, chicos? ¿Qué necesito yo para que se forme una estructura secundaria? ¿Qué Una tiene que haber? estructura primaria. Exactamente, tiene que haber una estructura primaria primero. Primero se tiene que formar la estructura primaria. La estructura primaria, ¿por qué se forma? ¿Por qué tipo de enlace químico se forma la estructura primaria? Por enlaces Enlaces peptídicos. peptídicos. Muy bien, los enlaces peptídicos. Perfecto. Bien. Ahora, cuando se empiezan a llegar a unir los aminoácidos por puente de hidrógeno, a medida que se van uniendo más aminoácidos, voy a tener dos formas de encontrar la proteína en estructura secundaria, en forma de hélice o en forma de lámina. Bien. Ahora, este tipo de proteínas, ¿cómo se las llaman también? Tienen un nombre. A las proteínas que están en estructura secundaria. Se las llaman también proteínas fibrosas. Proteínas fibrosas. ¿Y qué proteínas fibrosas conocen? Dos importantes me tienen que nombrar. A ver. ¿Cuáles son las dos proteínas fibrosas más importantes que conocen? ¿Están? ¿No están? ¿Se me fueron todos? ¿Apagaron la clase? El colágeno y la queratina. A ver en el chat si alguien escribió. Es para ustedes, chicos, opinen. Equivóquense acá y no en el parcial. Colágeno, dice Ludmila, muy bien. Colágeno y queratina. Ahora, dice fibrosas. A ver, ¿a qué le suena esa palabra fibrosas? ¿Con qué lo puedo relacionar ese concepto de fibroso? Fibras. Fibras. Bueno, ¿y dónde ven fibras? Bien, Alicia. ¿Dónde ven fibras? ¿Dónde van a encontrar fibras? En el tejido conjuntivo. Muy bien, el tejido conjuntivo. ¿Y qué tipo de fibras van a encontrar en el tejido conjuntivo? Excelente. Fibras colágenas, Bien, colágena. ¿Qué más? elásticas Elásticas. Perfecto. ¿Y qué más? y reticulares era. Reticulares. Excelente. ¿Y esas tres fibras, qué son? Que están en el tejido conectivo. ¿Qué son? Por lo tanto. ¿Qué son? Proteínas. Proteína, exactamente. Entonces, las fibras del tejido conectivo son las fibras colágeno. Bueno, tienen proteína colágeno. Ahora, por ejemplo, la fibra elástica. ¿Cómo se llama la proteína? Elastina. Esa te da la fibra elástica. Ahora, ¿cómo se llama la proteína que da a la fibra reticular?
reticulina. Bien. Y cada una de estas fibras son como estructura secundaria. ¿Se entiende cómo lo tenemos que razonar, chicos? Fíjense que ahí ya me puedo meter, bueno, en un examen final, yo ahí ya les tomo tejido conectivo, si ustedes me dicen eso, fibra del tejido conjuntivo. Bueno, ¿cómo está formado el tejido conjuntivo? Bien. Fíjense cómo vamos saliendo de esto. ¿Está? Bien. La estructura terciaria, ¿qué forma en las proteínas? ¿Qué característica tiene una estructura terciaria en una proteína? Que son subunidades. Perfecto, son subunidades. Y esas subunidades, ¿por qué tipo de enlaces se generan? Puentes de disulfuro, nada que ver. Sí, pero esa más para la cuarta, cuaternaria. Por la fuerza de Van der Waals, Fuerzas de Van der Waals. Bien, ¿qué más? efecto electrostático, Efecto electrostático. Muy bien, ¿qué más? Y el efecto hidrofóbico. Bien. Cuando hay una parte de la molécula en su extremo radical que sea polar. Entonces atraen porque las dos estructuras son apolares. Bueno. Vamos a la siguiente pregunta. Unidad número 4. La gastrulación, fíjense, la gastrulación, dice la pregunta, es el fenómeno embriológico que ocurre en la tercera semana de gestación cuando se forma el disco germinativo trilaminar a partir de la migración de una capa germinativa previa por la línea primitiva y luego por la fosita de Hensen. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Pensemos. Yo les doy un enunciado. Y de ese enunciado, ustedes me tienen que decir cuál es la capa del disco germinativo que va a migrar. A ver qué me dicen. Mesodermo. Alicia dice mesodermo. ¿Alguien dice otra cosa? Alexi, mesodermo, Lorena. Veamos de vuelta lo que dice. La gastrulación es el fenómeno embriológico que ocurre en la tercera semana de gestación. Cuando se forma el disco germinativo trilaminar a partir de la migración de una capa germinativa previa. Yo lo que estoy preguntando ahí es cuál es de estas tres la que va a migrar por la línea primitiva y luego por la fosita de Hensen para generar el disco trilaminar. Ahora aparece María Luz Ibáñez me dice piblasto, Ludmila me dice piblasto. ¿Alguien más quiere opinar algo? La respuesta correcta es el leptiblasto. Muy bien. El mesodermo es el resultado de la gastrulación, chicos. ¿Sí? Nunca puede ser el mesodermo el que migre, porque justamente el mesodermo es el resultado de la migración. Ustedes cuando el epiblasto migra, vamos a ver acá, vamos a hacer el dibujito. Cuando yo tengo, ustedes tienen lo siguiente, en la tercera semana de gestación, ustedes van a ver en un corte transversal lo siguiente. El epiblasto, que es un conjunto de células cilíndricas, bien, cuyo epiblasto contiene por delante una cavidad propia que se llama ¿cómo?
Acá hay una cavidad. Esa cavidad se va a llamar ¿cómo? Cavidad amniótica. Mientras que acá se va a formar desde el extremo caudal, se va a formar la línea primitiva hasta que llega a la media, y acá tenemos el polo cefálico. Este sería el polo cefálico. Acá tenemos el polo caudal. Esta sería la línea primitiva que comienza desde caudal hacia la región media. Y acá tenemos la fosita primitiva o fosita de Hensen. Fosita primitiva o fosita de Hensen. Acá tenemos, esta célula sería el epiblasto. ¿Bien? Y por ejemplo, yo voy a hacer acá como un espacio. Y acá voy a hacer el hipoblasto. El hipoblasto, que son células cúbicas. ¿Sí? El hipoblasto, que son células cúbicas. Bien. Entonces. Bien, ¿qué va a pasar ahora? La gastrulación consiste en la migración del epiblasto desde el sentido caudal por la línea primitiva, empieza a migrar, hasta que se invagina o se introduce por la fosita de Hensen, y ahí, al introducirse, comienza por mitosis a generar nuevas capas, como son la más superficial, que se va a llamar ectodermo, la capa media, que se va a llamar mesodermo, y la capa profunda, que se va a llamar endodermo. ¿Bien? Endodermo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo les pregunté fue, ¿cuál fue la capa que migra por la línea primitiva, se introduce en la fosita de Hensen para luego generar el disco trilaminar? Y este va a ser el embrión de 3 capas en la tercera semana de gestación, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Es decir, yo voy a tener un embrión que va a tener estas características. El ectodermo, el mesodermo, la notocorda en el medio, y lo más profundo que va a tener es el endodermo con la cavidad. Entonces el embrión hacia final de la tercera semana tiene ectodermo, ectodermo, bien, luego mesodermo, y por último endodermo. Bien, por ejemplo, ustedes van a ver que luego, con el desarrollo del tubo neural, en la cuarta semana de gestación, bien, en la cuarta semana de gestación, vamos a tener la cilindrización. Vamos a tener algo así. Por el desarrollo del tubo neural, va a ocurrir la cilindrización. Y en la cilindrización, estas capas van a dar origen a los órganos. ¿Sí? Va a empezar a partir de la cuarta semana la organogénesis.
De la 4ª semana a la 9ª semana, ahí ya tenemos la etapa embrionaria propiamente dicha. Por eso ustedes tienen que saber que la embriología, chicos, se divide de la siguiente manera. Ustedes van a ver que el desarrollo embriológico, si lo tomamos en una línea de tiempo, va la semana 9 a la semana 41, podemos decir que es la etapa fetal. ¿Bien? Ahora, de la semana 0, donde ocurre la fecundación, el día 0, donde ocurre la fecundación, a la 4ª semana de gestación, decimos que es la etapa de diferenciación celular. Y de la 4ª semana a la 9ª semana es la etapa embrionaria propiamente dicha. Es decir, ustedes van a ver en el libro de Lachman, ¿sí? O en el Carson, que es otro tipo de libro de embriología, que también se usa mucho en la UBA, decimos, tenemos la etapa embrionaria, por un lado, y por otro lado la etapa fetal. Pero la etapa embrionaria se divide en 2 tiempos. Desde la fecundación a las 4 semanas, diferenciación celular. Y desde la 4ª semana a la 9ª semana hablamos de una etapa embrionaria propiamente dicha. ¿Se entiende, chicos? Ahora, por ejemplo, el ectodermo. ¿El ectodermo qué me puede generar? La piel, la epidermis, y me puede generar el sistema nervioso. El tubo neural se forma a partir del ectodermo. El mesodermo, ¿qué me puede originar? El sistema genital, el sistema urinario. Me puede generar, por ejemplo, a partir del mesodermo también el sistema circulatorio. ¿Sí? Parte de los músculos. Y ahora me queda el endodermo. ¿El endodermo qué me va a dar? Al aparato digestivo. Las vísceras. ¿Se entiende, chicos? ¿Esto? Sí. Bien. Vamos a otra pregunta. A ver, voy a agarrar al azar. Vamos a ir a la pregunta 24. A ver, voy a agarrar al azar, así no vamos por orden. Pregunta 24. ¿A qué llamamos difusión? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué llamamos difusión? A. Proceso dado por el movimiento de proteínas desde un espacio a otro. B. Proceso dado por el movimiento de partículas a través de una membrana plasmática dada por un gradiente de concentración. C. Proceso dado por el movimiento de agua de un espacio a otro en un mismo compartimento. A ver, empiecen el chat a opinar. A ver. A, B o C. Ahí va subiendo. A ver, a ver, a ver. B, B, B. Muy bien. La B. Muy bien. Felicitaciones a todos. Esa fue fácil. Bien. La B es la correcta. Muy bien. ¿Por qué la B? A ver, dice. La A dice, vamos a analizar las respuestas. La A dice que es un proceso por movimiento de proteínas, de un espacio a otro. Y en la difusión, ¿solamente pueden pasar proteínas? No. Pueden pasar proteínas, pueden pasar hidratos de carbono, pueden pasar gases, pueden pasar iones. No está radicada justamente a una sola partícula o un solo tipo de molécula. ¿Bien? La última, por ejemplo, la C, ¿por qué no sería? Porque dice proceso dado por el movimiento de agua desde un espacio a otro y en un mismo compartimento también, dice. Primero, el movimiento de agua, ¿cómo se llama? Tiene otro nombre, ¿no? El movimiento de agua. A ver qué opinan. ¿Cómo se llama el movimiento de agua? Ósmosis. Muy bien, Lorena, muy bien, María Luz Ibáñez, perfecto. Ósmosis se llama. Pero la ósmosis, bien, dice, va de un espacio a otro. Pero ¿qué diferencia? Ahora vamos a ver
que tiene la ósmosis con respecto a la difusión. Por ejemplo, la B es la correcta. La difusión es el movimiento de partículas. Cuando nosotros hablamos de difusión, nosotros sabemos que difusión en física significa movimiento de partículas. Movimiento de partículas. Perfecto. Pero esas partículas van a tener una característica. Las partículas se pueden mover por un gradiente a favor o por un gradiente en contra. ¿Sí? Entonces, como dice acá, proceso dado por el movimiento de partículas a través de una membrana, dado por un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Ahora les pregunto a ustedes. Que el gradiente de concentración lo escribimos delta C. Delta C se identifica en física. Esa es la nomenclatura física que vamos a usar para hablar del gradiente de concentración. ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, el delta C es esto. Yo tengo el compartimento separado por una membrana, tengo el espacio A y tengo el espacio B. En el espacio A tengo 4 partículas, en el espacio B tengo 2. Eso ya es un delta C. Eso ya es un gradiente de concentración, una diferencia de concentración entre dos espacios separados por una membrana. Ahora, si las partículas se mueven donde hay más o donde hay menos, ¿eso cómo sería? ¿Un gradiente a favor o un gradiente en contra? A favor. Gradiente contra. A favor, muy bien. En violeta ponemos a favor, perfecto. Y ahora, si se mueven de donde tengo menos partículas, donde tengo más, ¿cómo será el gradiente? En contra. En contra, muy bien, o también le podemos decir contragradiente. ¿Bien? ¿Y esto para qué nos sirve a nosotros saber del concepto de difusión, saber cuando un gradiente es en contra, cuando un gradiente es a favor? ¿Para qué nos sirve esto? Para entender qué tema. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Con qué tema lo relacionamos esto? ¿A qué tema corresponde de la unidad número 2 y 3? ¿Al paso de sustancias de la membrana? Bien, a los transportes de membrana. Perfecto, muy bien, a los transportes de membrana. Ahora le digo yo, si el movimiento se da a favor, ¿qué tipo de transportes conocen que se den a favor del gradiente de concentración? Difusión simple. Bien, ¿qué más? Difusión facilitada. Y difusión facilitada. Excelente. Acá no voy a utilizar ese concepto para la ósmosis. Ahora vamos a ver. Y esos dos mecanismos, difusión simple y difusión facilitada, ¿son qué tipo de transporte? Si van a moverse a favor de su gradiente, ¿usarán energía o no requerirán energía? No usa energía. Son pasivos, muy bien, dice acá. A favor, pasivos. No usan energía, muy bien. En cambio, si se mueven en contragradiente, ¿cómo sería el transporte de membrana? ¿O qué ejemplo de transporte en contragradiente tenemos? ¿Cuál es el más importante de los gradientes en contra? ¿La bomba sodio-potasio puede ser? Muy bien, excelente. La bomba sodio-potasio. Las bombas son un mecanismo de transporte que se mueve en contragradiente o en contragradiente. Y por lo tanto, si se mueven en contragradiente, ¿qué necesitan? Energía. Necesitan energía. Bien. Vamos a usar el término energía. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que los transportes activos, por ejemplo, los transportes activos utilizan energía. Utilizan energía. Bien, pero vos tenés que dentro de los transportes activos tenés los activos primarios y los activos secundarios.
Los activos primarios utilizan ATP. Los transportes activos secundarios utilizan la energía de sustrato, se llama. Es decir, van a utilizar la energía que está consumiendo, que está generando una sustancia que ya está entrando. Por eso, por ejemplo, acá, la energía de sustrato, tenemos el cotransporte. Bien, mientras que acá, en el consumo de ATP, tenemos las bombas. Necesitamos de sodio, justamente de ATP, para que la bomba se active y genere la salida en contragradiente del sodio hacia afuera. Bien. Ahora, la energía de sustrato sería que si, por ejemplo, yo estoy entrando, esta es una sustancia que está entrando, ¿no? Y acá tengo otra. Este fibrón está entrando y se está moviendo, y ese movimiento va generando energía que se llama energía cinética. Ahora, esa partícula se está moviendo y está generando energía. Y esa energía arrastra a esta partícula que está abajo, otra lapicera, y se la arrastra con ella y se la lleva. Entonces, esta se está moviendo por energía de esta. Entonces, es un transporte activo secundario, porque esta sustancia se está moviendo por el arrastre de esta, de la energía que está usando este sustrato. ¿Sí? Eso sería un transporte activo. Por eso decimos, cuando ustedes hablan de los transportes activos, decimos que se mueven en contragradiente o pueden utilizar energía. Pero los transportes activos solamente utilizan ATP, mientras que los secundarios utilizan energía por sustrato. ¿Sí? Van a ser arrastrados por otras, por eso se llaman cotransporte. ¿Bien? Bien. Y ahora me voy arriba. Este dibujo. Miren acá la pregunta. Teniendo en cuenta la siguiente imagen de un SPECT cardíaco, una técnica de diagnóstico por imágenes para estudiar el tórax y el aparato cardiovascular, determine a qué tipo de corte anatómico representa la siguiente imagen. Fíjense lo que ustedes están viendo acá. Primero, vemos pulmones, el árbol bronquial, veo la columna vertebral, veo parte del corazón, veo la aorta. Entonces, ¿qué corte sería la respuesta? A, sagital, B, coronal o C, transversal. ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta imagen que ustedes están viendo acá? A ver. Un corte Sería, coronal. a ver. Sagital. Bueno. Bien, sagital. Esa imagen que estamos viendo es la mitad del cuerpo. Fíjate que vos estás viendo la columna, ¿sí? Es como que yo me paro y me divido el cuerpo por mi mitad. Ustedes me están viendo en esa imagen del SPECT la mitad de mi cuerpo, y vos me estás viendo de perfil, de lateral. Entonces el SPECT te cortó a la mitad. ¿Bien? Ese es un corte justamente sagital. ¿Qué hace el corte sagital? ¿Nos divide el cuerpo en qué? En izquierda y en derecha. Perfecto, izquierdo y derecho. Muy bien, excelente. Me voy a otra pregunta, a ver, la 54, a ver que me saltan las 54 al azar. El testículo es una glándula anficrina que se encuentra en una bolsa externa a la pelvis, llamado escroto. Determine cuál de las siguientes capas no corresponden al escroto. No corresponden al escroto. Es muy importante que lean bien. A, piel. B, dartos. C, cremaster. D, albuginia. E, cuerpo esponjoso. A ver, les doy unos minutos, piensen qué les parece. ¿Cuál será la opción correcta que van a utilizar? Respuesta A, piel. B, dartos. C, cremaster. D, albuginia. E, cuerpo esponjoso. Es decir, ¿cuál de esas partes o tejidos o capas no corresponden al escroto? Que es justamente lo que envuelve al testículo. A ver, vayan a ver. Alicia dice la E,
María Luz dice la E, Malena cuerpo esponjoso, perfecto, muy bien. La respuesta correcta sería cuerpo esponjoso. ¿Por qué? Porque la piel forma parte del escroto, la más externa, después viene el dartos, después viene el músculo cremaster y después la albuginia, que es la más interna, que es la que justamente se mete dentro del parénquima testicular formando los lobulillos testiculares, y dentro de los lobulillos testiculares ustedes van a encontrar justamente a los túbulos seminíferos, que dentro de los túbulos seminíferos, ¿qué célula encuentran? ¿Qué célula importante encuentran dentro del túbulo seminífero del testículo? A ver, chat, a ver. No, eso es una hormona. Célula. Muy bien, las de Sertoli, Gise. Excelente. Las células de Sertoli, que son las encargadas de producir los espermatozoides. Producen los espermatozoides, los vuelcan a los espermatozoides en justamente la luz del túbulo seminífero, de ahí pasan justamente al epidídimo, y del epidídimo se van a reservar los espermatozoides y van a subir por el conducto deferente hasta que llegan a la vesícula seminal. En la vesícula seminal se les aporta fructosa, por eso el semen dicen que es dulce, se dice que es dulce el semen, porque tiene fructosa, un hidrato de carbono que es justamente sabor dulce, la fructosa. Y por otro lado, la próstata termina de darle el aspecto final al semen, dándole sustancias de tipo alcalina para evitar en la eyaculación lesionar la mucosa vaginal. ¿Está? Entonces, fíjense cómo de esta pregunta fui analizando el proceso fisiológico de la reproducción o del acto sexual propiamente dicho en la penetración, para entender las características propias de los tejidos y glándulas anexas de estos órganos. ¿Se entiende cómo tenemos que estudiar, cómo tenemos que interiorizarnos? Pregunta 55, a ver. La propiedad más importante, fíjense esto, la propiedad más importante que tienen las proteínas y que la diferencian del resto de las biomoléculas es, propiedad de proteína, estoy preguntando. A, solubilidad. B, especificidad. C, hidrofobicidad. Y D, enzimática. ¿Cuál es la propiedad más importante que tienen las proteínas y que las diferencian del resto de las biomoléculas? Cuando yo hablo de biomoléculas estoy hablando de que se diferencian de los hidratos de carbono, de los lípidos y los ácidos nucleicos. ¿Cuál sería la opción correcta? A ver, chat. B, me están diciendo Alexis, Gisela, bien, a ver, Malena, Alicia dijo B, perfecto. La especificidad. ¿Por qué la especificidad? La correcta es la B, muy bien. ¿Por qué la especificidad? ¿Por qué hablamos de especificidad? Porque, si no me equivoco, era que existía un gen que las codificaba para la síntesis. Bien, Y para que hacía que cada una muy sea bien. diferente que la otra. Claro, perfectamente. Es porque toda proteína se forma a partir de una codificación genética. Entonces, las proteínas, cada proteína cumple una función determinada que la diferencia de otra. No todas las proteínas son iguales. A diferencia, los hidratos de carbono, por ejemplo, todos los hidratos de carbono son energéticos o estructurales para las células vegetales. O los lípidos, la gran mayoría de ellos son de reserva y en segundo lugar energéticos. Pero las proteínas, cada proteína se diferencia de otra en su función, y porque para que se pueda producir esa proteína hay una información contenida en el interior del núcleo que es el ADN, es decir, y el fragmento del ADN que codifica para esa proteína es el gen. Es el gen. ¿Bien? Muy bien, por eso hablamos de especificidad. Muy bien, esa es la más importante. Ahora, la pregunta número 56. Dice, teniendo en cuenta la siguiente imagen del cerebro, determine a qué tipo de corte anatómico corresponde.
Fíjense lo que están viendo acá. Están viendo del cerebro, acá están viendo el cerebro, estamos viendo la sustancia gris periférica, la sustancia blanca central, esta es una imagen cadavérica real. Fíjense, acá podemos ver el cuerpo calloso, acá podemos ver el ventrículo lateral, ¿sí? Acá podemos ver el tercer ventrículo, el acueducto, cuarto ventrículo, y acá vemos el núcleo caudado, que estos son los núcleos de la base que vamos a estudiar en la UP8. ¿Sí? Ahora, ¿qué corte es este? Dice la pregunta. A, sagital, B, coronal, C, transversal. ¿Qué corte sería? A ver, vamos con las respuestas. Coronal, coronal. A ver. Ahí dijeron algunos transversal. Una vista anterior del cerebro con un corte coronal. Alexis hizo una descripción. B, coronal. Muy bien. La respuesta correcta es la B, coronal. ¿Sí? Coronal. Lo que dijo Alexis. Una vista anterior del cerebro con un corte coronal. Muy bien. No es transversal. Una de las compañeras dijo transversal porque fíjate que si bien esto lo van a ver ahora en cerebro, en la UP8, este es el corte famoso de Charcot. Este es un corte que me permite ver desde una vista anterior, ¿sí? Justamente a la distribución de la sustancia gris con la sustancia blanca y los núcleos de la base. ¿Bien? Fíjate que vos estás viendo que los núcleos, si ustedes se acuerdan, los ventrículos los ves completos. Ves ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Tercer ventrículo y cuarto ventrículo. ¿Sí? Estás viendo el cuerpo calloso entero. Por lo tanto, acá estás viendo la hendidura. Fíjate que se tienen que ver que acá ven la hendidura interhemisférica o la cisura interhemisférica que separa el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, esto es un corte coronal, justamente porque estoy viendo de frente ambos hemisferios. ¿Sí? Ahora, ya que estábamos a repasar sistema nervioso, es decir, ¿a qué se llama sustancia esto que ven acá? Periféricamente del cerebro, ¿qué es esto? Sustancia gris. Esa sustancia gris, ¿qué sería? ¿Qué representa la sustancia gris? ¿A qué es igual? Cuando yo hablo de sustancia gris, ¿a qué me refiero? Al soma de la neurona. Bien, conjunto de somas neuronales. Perfecto. Soma neuronales. ¿Y acá, la sustancia blanca qué sería? Los axones. Muy bien, la sustancia blanca son axones. En realidad son conjuntos de axones que se llaman haces o fascículos. Acá voy a tener los haces o los fascículos, que son conjuntos de axones, que traen información aferente y se llevan información eferente. La información aferente es sensitiva de entrada, la información eferente es motora. Bien, todo eso va por la sustancia blanca. Acá tenemos el ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, acueducto. Bien, cuerpo calloso. Bien, y lo otro lo vamos a ver después justamente en la UP8, cuando veamos toda la corteza cerebral. Esto representa la sustancia gris, la corteza cerebral, el centro de procesamiento de la información. Bien. ¿Está? Ahora, si ustedes se acuerdan, algo muy importante, una pregunta que les voy a hacer. El recién nacido, ¿las neuronas van a estar acá en la corteza cerebral? ¿Ya? ¿Van a estar ahí ubicadas las neuronas en un recién nacido? ¿Qué les parece? ¿O van a estar en otro lado? ¿Por qué el recién nacido se maneja por reflejo? Porque no tiene desarrollado o muy desarrollada la mielinización. Bien, no está todavía, bien, la mielinización en un recién nacido todavía no se desarrolló, porque a partir de qué edad se comienza a mielinizar las neuronas.
Las del sistema nervioso periférico comienzan antes, en la vida embrionaria, muy, muy despacio. Pero la del sistema nervioso central, ¿a qué edad se da la mielinización? A los 18 meses puede ser. No, 18 meses es muy grande el bebé, para que empiece 4, 5 meses sería. A ver quién puso en el chat algo. Antes, Ludmi. Después, a los 6 meses ya, el bebé después de los 6 meses ya actúa conscientemente. A ver, ustedes imagínense por qué, si bien eso lo van a estudiar nutrición, no es tema ahora, pero por ejemplo, ustedes estudiaron recién nacido, y la UP6 de recién nacido se ve que el recién nacido, uno de los factores a tener en cuenta del proceso de construcción del psiquismo, es que el bebé, o el niño, el lactante, a los 6 meses, ya le podemos dar, aparte de la lactancia materna, alimentos. Él empieza a comer. ¿Por qué? Porque empieza a controlar la masticación. Entonces se hace consciente todo lo que él hace. Por lo tanto, a los 6 meses ya hay mielinización, pero la mielinización va en aumento cada vez más. La mielinización comienza entre los 4 y los 5 meses. Por eso a los 6 meses ya la mayoría de los reflejos que tenía el recién nacido desaparecieron. ¿Sí? Porque la actividad es consciente. ¿Y por qué se dice que el recién nacido tiene una actividad refleja? Porque es subcortical. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas van a estar localizadas en los núcleos de la base, es decir, toda esta zona. En toda esta zona voy a encontrar esa sustancia gris que ven ahí, el procesamiento de los estímulos que vienen del bebé. Luego, con la mielinización que comienza a los 4 o 5 meses y el aporte de la lactancia materna de los polipéptidos migratorios, las neuronas empiezan a migrar a la corteza cerebral y ahí se comienza a hacer justamente consciente la actividad. Las neuronas de la corteza comienzan a activarse. ¿Sí? Por eso después de los 6 meses ya es consciente, ya es voluntario todo, no reflejo. Quedan algunos reflejos que se terminan yendo, pero no son importantes. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Igual esto lo van a ver ahora bien en la UP8, cuando vean corteza cerebral, cuando vean los núcleos de la base, se vuelve a charlar esto. Pero ahora, en relación a la UP6, preguntas pueden haber tramposas de ese tipo. Bien, vamos a otra pregunta, sí, a ver, vamos a la última, a ver qué me salta la última. 64. Bueno, este es fácil. ¿Qué tipo de articulación representa la conformación ósea del cráneo? A, sinostosis o sinartrosis. B, anfiartrosis. O C, diartrosis. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Qué tipo de articulación representa la conformación ósea del cráneo? A ver, vayan opinando. ¿Cuál es la correcta? Va subiendo el chat. Bien, la A, perfecto. Sinastosis. Sinostosis o sinartrosis. Perfecto. Bien. A ver qué tenemos en la anterior. Bueno, esto también es fácil. El dogma central de la biología se representa por el siguiente esquema. ADN, ARN, proteínas, es decir, un flujo unidireccional. ADN, ARN, proteínas. A ver, ¿es verdadero o falso eso? A ver qué pusieron. Verdadero, 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 verdadero. Excelente, es verdadero. Ojo, porque ustedes van a ver en el libro, en algunos libros, que aparece esto. ADN, ARN, el ADN obvio que se autoduplica, pero puede aparecer una flechita como que vuelve, ¿sí? Pero eso no ocurre en nosotros. Y de ARN a proteína. Esa flechita solamente es para los virus. Es una enzima que se llama transcriptasa inversa. Que eso lo van a ver cuando estudien el virus del HIV, que es justamente el virus del HIV tiene esa enzima que hace que justamente el virus ARN se transforme en ADN nuevamente
y cuando está dentro de nuestra célula, engaña a mi célula para producir justamente ADN del justamente virus y no del nuestro. Genere mitad y mitad. Entonces ya empezamos a generar más virus. Y eso da la enfermedad del HIV. ¿Sí? Entonces, si bien es un flujo direccional, como vemos acá, y la respuesta correcta es justamente verdadero. ¿Bien? Muy bien, es verdadero. Bien, y una más, a ver, vamos al azar, 38. Bien. Dice acá, el embrioblasto en la segunda semana se diferencia a, es decir, le está preguntando el embrioblasto. El embrioblasto sería de primera semana. Es la célula que ustedes tienen en la primera semana en el blastocito. El embrioblasto en la segunda semana se diferencia a ver, hipoblasto, células cúbicas, ventrales, con cavidad propia llamada saco vitelino, epiblasto, cavidad, es decir, células columnares, o cilíndricas dorsales con cavidad propia llamada cavidad amniótica. ¿Qué sería eso? ¿Cuál de las dos es correcta o ambas son correctas? ¿Cuál será? Bien, la A. Se forma el hipoblasto y el epiblasto. Perfecto. El embrioblasto, origen tanto hipoblasto a epiblasto. Muy bien. Vamos a la 39. Dice, determine a qué concepto genético hace referencia la siguiente afirmación. Son las formas alternativas en las que se puede expresar un gen. A, locus. B, heterocigoto recesivo. C, alelos. A ver. Bien, muy bien, alelos. Los alelos son la forma alternativa en la que puede expresarse un gen. Por eso todo gen tiene dos alelos. Acuérdense, todo gen tiene dos alelos, porque ustedes van a tener en una célula somática del cuerpo, ustedes tienen un cromosoma de nuestro papá y van a tener un cromosoma de nuestra mamá. En ese par, acá tengo por ejemplo el par 1, ¿no? Entonces, en esta región va a haber un gen, por ejemplo el gen A, y en este espacio va a estar el gen, por ejemplo, A minúscula. Eso sería la forma del gen A, la forma alternativa que tiene expresarse el gen A, y que va a estar dentro de un locus. Es el lugar donde se encuentra el locus, es el lugar donde se encuentra el gen. El heterocigoto recesivo sería que los dos genes son iguales, pero que la característica se expresa poco. Y alelo sería justamente esto, es la forma alternativa que yo tengo para que se exprese un gen. O se puede expresar en A mayúscula o en A minúscula, es decir, de manera dominante o recesiva. Manera dominante quiere decir que es lo que más se expresa. De manera recesiva es lo que menos se expresa. ¿Sí? Entonces, todo gen tiene dos alelos siempre. Y que cada alelo va a estar uno en el cromosoma paterno y el otro alelo va a estar en el cromosoma materno. Por eso hablamos justamente de que un gen tiene dos alelos. ¿Sí? A ver la siguiente pregunta, la 40. Se denomina reflejo. A, acto voluntario que prosigue un estímulo. B, acto involuntario que prosigue a un estímulo. O C, acto involuntario que no prosigue un estímulo. Muy bien, acto involuntario que prosigue un estímulo. Perfecto. Bien, respuesta B. Bien. A ver, quiero ir a alguna de correlación, porque estos le pueden aparecer. Esto ya lo vimos, a ver, 33. El ARN. A ver, esta. Vamos a esta, la 35. El tejido conectivo está formado por los siguientes elementos, excepto. Si aparece esa pregunta, excepto, ¿qué le está diciendo?
La que no va, tengo que marcar la que es incorrecta. Opción A, matriz extracelular rica en adiposito y sangre. B, células fijas o residentes más móviles, como por ejemplo los glóbulos blancos. O C, matriz extracelular rica en agua y fibras colágeno, elásticas y reticulares. ¿Cuál es la que no corresponde a esas opciones? Perfecto, es la A, muy bien, esa es la que no corresponde. Excelente. Matriz extracelular no es rica en adiposito ni sangre. La matriz extracelular tiene fibras colágenas como la C. Muy bien. A ver acá, 37. Quiero ver alguna de correlación. Bueno, ya vimos. A ver, la 7. Bien, a ver esta. Esta también van a preguntar. Se denomina mol. Se denomina mol. A, cantidad de osmoles por litro de solución. B, cantidad de equivalentes por litro de solución. Y C, cantidad de moles por litro de solución. Bien, cantidad de moles por litro de solución. Acuérdense que, muy bien, cuando uno habla de moles, por ejemplo, un mol es igual al peso molecular del átomo, como así también un mol va a ser igual al número de Avogadro, 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Está? Entonces, cuando yo hablo de un mol, estoy hablando de la cantidad de moles por litro de solución, es decir, qué cantidad de moles hay siempre en un litro. Pero la correlación que ustedes van a usar para plantear la regla de 3 simples siempre tiene que ser esta. Que un mol es igual al peso molecular de la molécula o del átomo, o si es una molécula, hacemos que también equivale igual a 6 por 10 a la 23 moléculas. Eso es lo mismo. ¿Bien? Ahora, la pregunta anterior dice, con respecto a la estructura del ADN, marque lo incorrecto. A, es una secuencia de mononucleótidos que se forma a partir del complemento de las bases nitrogenadas por puentes de hidrógeno y que además, siendo a su vez antiparalelo por los enlaces entre el fosfato y las pentosas, que en este caso son ribosas. B, es una cadena de polinucleótidos formada por bases nitrogenadas como la adenina, timina, citosina y guanina. C, es antiparalela por su relación de los enlaces fosfodiéster dado por el grupo fosfato con el carbono de la desoxirribosa. Y D, es complementaria porque las bases nitrogenadas se unen por puentes de hidrógenos y cumplen con la regla de Chargaff. ¿Cuál sería la incorrecta? Bien, es la A. ¿Y por qué la incorrecta? ¿Qué es lo que está mal? Bien, por las ribosas. Y además, ¿qué dice? Es mononucleótidos. Una sola cadena. El ADN es polinucleótidos. ¿No? Es decir, habla de un mononucleótido, está mal escrito. En realidad son polinucleótidos. Entonces tenemos porque aparecen las ribosas y porque aparece el concepto mononucleótido. El ácido nucleico es un polinucleótido. ¿Sí? Acuérdense de eso. Bien. A ver acá. Esta también va a aparecer esta pregunta. Se define la variabilidad genética como A, conjunto de fenómenos biológicos que determinan que los individuos de una especie sean idénticos entre sí para transmitir los caracteres adquiridos. B, conjunto de procesos biológicos inducidos por los genes que determinan que los individuos de una misma especie sean distintos entre sí. O C, conjunto de fenómenos químicos que determinan que nadie sea igual en su especie. B, todos dicen B. Conjunto de procesos biológicos inducidos por los genes, determinan que los individuos son distintos entre sí. Perfecto. Está muy bien.
conjunto de procesos biológicos que lo inducen los genes para que nosotros seamos distintos entre sí. ¿Está? No, perdón, B no. Dice solo los genes. Lean de vuelta, dice. Conjunto de procesos biológicos que determinan que los individuos de una especie sean idénticos entre sí para transmitir los caracteres adquiridos. B. Conjunto de procesos biológicos incluidos por los genes que determinan que los individuos de una especie sean distintos entre sí. Es correcto, pero a ver, ¿por qué? Digo, la pregunta era, ¿por qué la A no es correcta? Porque la primera parte empieza casi igual. Conjunto de fenómenos biológicos que determinan que los individuos de una especie sean distintos entre sí. ¿Y esto? ¿Por qué no va eso? ¿Quién decía eso para transmitir los caracteres adquiridos? ¿Quién hablaba de eso? Lamarck. Lamarck, muy bien. Acuérdense que la hipótesis de Lamarck quedó inconclusa. Muy bien, excelente. Bien. Bueno, a ver, escucho, preguntas, ¿sí? Generales. ¿Algunas preguntiñas que quieran hacer? ¿No hay preguntas para hacer? ¿Nadie tiene dudas? Yo tengo una pregunta. Sí, a ver, Sofía, dime. A nivel de, bueno, estaba estudiando médula espinal y no me quedó claro qué son las fibras vegetativas. Las fibras vegetativas, perfecto. Ahí te lo explico en un dibujo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie más quiere hacer una pregunta? Bueno, vamos a dibujar la médula. Vos tenés la médula espinal, vamos a representarla. Bien. Vamos a dibujar esta sería la médula. Si yo la miro desde una vista anterior, esta sería si yo la miro de una vista posterior. Bien. Ustedes saben que la médula espinal está formada por sustancia blanca periférica. Bien. Sustancia blanca periférica. Que esa sustancia blanca periférica está formada por ¿quién? Por el conjunto de axones que van a formar ¿qué cosa? Los haces, los fascículos o los cordones. Y esos haces, fascículos o cordones que van a llevar. Pueden llevar de manera aferente información sensitiva, infosensitiva, o pueden traer de manera descendente, es decir, eferente de salida, información motora. ¿Bien? Ahora, acá tenemos la sustancia gris, que es central. ¿Bien? Entonces, acá tenemos sustancia gris. Y en la sustancia gris, bien, en la sustancia gris, ¿qué teníamos? Núcleos o somas neuronales. Los núcleos o los somas neuronales
son centro de procesamiento de información. ¿Bien? Son centro de procesamiento. Ahora, ustedes van a ver que en el asta posterior hay núcleos sensitivos. Mientras que en el asta anterior hay núcleos motores. Bien. Y en el asta lateral, ¿sí?, vamos a tener en la médula espinal a nivel justamente toracolumbar núcleos vegetativos. Bien, núcleos vegetativos a nivel toracolumbar. Entonces acá que tengo asta posterior o dorsal. Esta sería el asta anterior de la médula o ventral. Y esta sería el asta lateral. Bien, entonces, en el asta lateral, ustedes van a encontrar en la región de la médula, a la altura de la columna toracolumbar, los núcleos vegetativos del sistema nervioso autónomo del tipo simpático. De ahí, de esos núcleos, se van a originar las fibras vegetativas. Bien, cuando hablamos de fibras vegetativas, estamos hablando de axones que forman parte del sistema nervioso autónomo. ¿Tá? Entonces, esos axones se forman de un núcleo o un cuerpo neuronal que a nivel de la médula en la región toracolumbar son cuerpos neuronales. Entonces, de ahí vos vas a tener fibras vegetativas. Es decir, esas fibras vegetativas lo que van a hacer, vos tenés que, si te acordás la clasificación, el sistema nervioso se clasifica en, anatómicamente, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el tronco encefálico, por la médula espinal y por el encéfalo. Ahora, y el cerebelo y el diencéfalo. El sistema periférico está formado por los nervios, los ganglios y las terminaciones nerviosas. Ahora, el sistema nervioso periférico, desde el punto de vista fisiológico, se puede dividir en sistema nervioso autónomo o sistema nervioso somático. Sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo se le llama el vegetativo. ¿Por qué vegetativo? Porque es involuntario y está actuando permanentemente. Es autónomo, ¿por qué? Porque se controla solo. Y es vegetativo porque va a regular el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestras vísceras. ¿Bien? Entonces, es voluntario y automático. Y el sistema nervioso somático es el consciente o el de la vida de relación. Ese es el que nosotros conscientemente nos damos cuenta cuando tenemos frío, calor, por ejemplo, y entra por una vía aferente, por la médula espinal. Si yo detecto algo caliente con la mano, va a entrar por una vía aferente sensitiva, por un cordón, hasta la corteza cerebral. Entonces, justamente, cuando yo tengo que estimular, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo tiene dos partes o dos ramas, un simpático y un parasimpático. El simpático va a aumentar la actividad del organismo, mientras que el parasimpático disminuye actividad. Entonces, nosotros vamos a ver que a nivel de la médula espinal se originan las fibras vegetativas del sistema nervioso simpático que suelen aumentar la actividad del organismo o el control automático, por ejemplo, de la función cardíaca, de la función respiratoria, de las glándulas, etc.
¿Se entiende eso ahora? Entonces, una fibra, cuando vos hables de fibra, fibra es lo mismo que axón. ¿Sí? Y el conjunto de axones forma un nervio. Porque acuérdense que ustedes tienen que el nervio está formado como si fuera un cable. Está formado por varios fascículos y dentro del fascículo ustedes tienen conjunto de axones. Esos son fibras, los axones son fibras. ¿Ven? Entonces, el nervio tiene una capa de tejido conectivo que lo recubre. ¿Que cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? La capa externa del nervio. El aracnoides. No, eso es meninge. El nervio en sí. Epineuro. Ahora, el nervio por dentro está formado por fascículos, que el fascículo es el conjunto de axones, y ese fascículo está rodeado por una membrana de tejido conectivo que se llama perineuro. Y por dentro del perineuro van a encontrar otro tejido conectivo que rodea la fibra nerviosa o el axón, que es el endoneuro. ¿Bien? Entonces, como que si yo agarro un cable, el cable, ¿sí? El caucho sería negro, ¿no? De un cable a otro cable negro. Acá no tengo, por ejemplo, tengo un cable acá. Si yo abro este cable, adentro voy a encontrar, por ejemplo, un cable rojo y verde. Ese, por ejemplo, esta vaina que está cubierta, tejido conectivo. Dentro tengo otro tejido conectivo en color rojo y verde. Esos serían los fascículos. Y dentro del fascículo tengo los axones o las fibras, que están rodeadas por otro tejido conectivo que es el endoneuro. ¿Bien? Entonces, cuando vos hablas de fibra, estás hablando de un axón. Conjunto de axones ya es un nervio, o un fascículo, o un cordón. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto justamente es la histología del sistema nervioso periférico, cómo está formado el nervio en sí. ¿Estamos? ¿Se entendió la pregunta? Hablé como todo, pero ¿se entendió que es una fibra vegetativa? ¿De dónde proviene? Vegetativo, algo Sí. que no lo controlás vos, pero justamente a nivel medular la vas a encontrar en el asta lateral. Solamente en la columna toracolumbar, desde la región de la columna dorsal hasta la lumbar. ¿Sí? Sí, entonces básicamente lo que hace es controlar los movimientos involuntarios de, por ejemplo, las vísceras o los Es decir, órganos. funciones involuntarias, es decir, tiene un control involuntario o automático de ciertas actividades orgánicas por ahora, porque el sistema autónomo, si bien te van a hacer preguntas generales, te puede decir, por ejemplo, regula la frecuencia cardíaca, no creo que te lo pregunten ahora a la fibra vegetativa en sí, te lo pueden preguntar como definición, que es el sistema nervioso vegetativo, pero el sistema autónomo se estudia en la UP9, ¿sí? Entonces, no es tema ahora, pero bueno, puede haber preguntas. Ya conocen cómo es la facultad ustedes. Te dicen que no y puede pasar. Pero justamente lo que te pueden preguntar es qué se llama lo vegetativo, desde el punto de vista funcional. Si te preguntan sistema autónomo, el sistema autónomo todavía no se estudia hasta la UP9. Podemos ver esto como clasificación general, ¿sí? Pero te pueden preguntar, ¿una fibra vegetativa de la médula corresponde a? Te pueden preguntar. La pregunta puede ser esta. Una fibra, ¿sí?, vegetativa correspondiente a la médula corresponde a sistema nervioso central, B, sistema nervioso periférico, te pueden decir C, sistema nervioso autónomo, o, por ejemplo, te pueden decir B más C. ¿Vos qué marcarías? Teniendo en cuenta este gráfico que yo hice acá. Una fibra vegetativa de la médula forma parte de A, sistema nervioso central, B, sistema nervioso periférico, o C, sistema nervioso autónomo, D, B más C. ¿Cuál sería la opción correcta? B más C, chicos. Y yo pregunto, el sistema nervioso periférico se clasifica en autónomo y somático. Entonces,
¿Es del sistema nervioso periférico? Sí, pero es más del autónomo. Entonces, si te da la opción B más C, sería la D la opción correcta. Porque es tanto del periférico, pero en sí es autónomo. Si solamente te da una opción y no tenés B más C, vas a marcar autónomo solo. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta puede ser, yo se las hago acá si la entienden. Dice, teniendo en cuenta que en la médula espinal, en el asta lateral, encontramos los núcleos de origen de las fibras vegetativas. Determine a qué área del sistema nervioso corresponde. A, sistema nervioso central. B, sistema nervioso periférico. C, sistema nervioso autónomo. D, B más C. ¿Sí? Y suponete que te hago la misma pregunta. ¿Sí? Suponete que te hago la misma pregunta, pero las opciones son acá. A, sistema nervioso central. B, sistema nervioso periférico. C, sistema nervioso autónomo. D, ninguna es correcta. A ver, ¿cuál sería la opción correcta? El C, el autónomo. Es decir, en la primer conjunto de opciones, vos sabés que el sistema vegetativo, la fibra vegetativa corresponde al autónomo, estamos de acuerdo. Pero el sistema nervioso autónomo, desde el punto de vista fisiológico, ¿corresponde al periférico o al central? El periférico. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la correcta si a vos te dan estas opciones? El D, B El más D, C. B más C, perfecto. Si ahora vos te das esta opción, si ahora vos te dan esta opción, ¿sí? Si ahora vos te dan A, sistema nervioso central, B, sistema nervioso periférico, C, sistema nervioso autónomo, D, ninguna es correcta. ¿Ahí cuál vas a marcar? Yo marcaría la C. Bien, acá sí vas a marcar la C, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fibra vegetativa es autónomo, pero también es periférico, pero a vos te tendría que dar una opción que diga B más C. Pero la vegetativa es autónomo, pero del autónomo corresponde al periférico. Entonces vos vas a marcar la más relevante. La más relevante es autónomo. Eso es lo que tenés que elegir. Pero ahora, si a vos te da la opción B más C, vos ahí sí podés marcar esto. Y esto está bien. Porque el autónomo corresponde al sistema nervioso periférico. Pero una fibra vegetativa es exclusiva del autónomo. Pero el autónomo, como dijimos, pertenece al periférico desde el punto de vista fisiológico. Entonces, si a vos no te da esta opción, B más C, directamente, y te da esto, vas a poner solamente la C. Porque las fibras vegetativas corresponden al sistema nervioso autónomo. Eso es lo que te pueden llegar a preguntar ahora. Hay una pregunta así, por eso te la estoy explicando por si la ves. ¿Sí? Eso es tramposo, porque a lo mejor marcaste la A, la C, por ejemplo acá, y vos tenías la D, B más C, y te lo pone mal el sistema. Te va a poner que era B más C. Porque la referencia, sí, vos sabés que es autónomo, pero el autónomo corresponde al periférico. Entonces tenemos que razonar con lógica la respuesta. ¿Sí? Entonces está bien que el sistema te lo marque mal, porque vos no supiste reconocer que también el autónomo es el periférico. Pero acá, si no encontrás ambas opciones, y vos sabés que el autónomo es el periférico, vas a marcar la más relevante. ¿Cuál es? Sistema nervioso autónomo. ¿Se entiende cómo tienen que hacer, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, terminamos por aquí.